Bienvenidos a una emisión más del informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020 y estos son nuestros titulares. El Papa ha convocado un año jubilar dedicado a San José, en el que se podrá ganar la indulgencia plenaria cada día, aplicándola por uno mismo o por los difuntos. El Vaticano ha anunciado que el Papa viajará a Irak en el mes de marzo. En enero, el Santo Padre se pondrá la vacuna de la marca Pfizer. El Vaticano ha firmado una alianza con algunas de las mayores empresas del mundo para conseguir que el capitalismo tenga más en cuenta a los pobres. El aborto ha sido aprobado en el Congreso argentino. Falta ahora la votación en el Senado, que podría rechazar lo que han aprobado los diputados. El Papa ha convocado el año jubilar de San José. En él se podrá ganar diariamente la indulgencia plenaria, aplicándola por uno mismo o por un difunto. Con la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, el pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y con motivo de esta ocasión, a partir del 8 de diciembre y hasta el 8 de diciembre de 2021, se celebrará un año dedicado especialmente a él. Para obtener la indulgencia plenaria se deberán cumplir las condiciones prescritas por la Iglesia para tal efecto: confesión sacramental, comunión eucarística y rezar por el Santo Padre. Además, se deberá cumplir al menos una de las siguientes condiciones: meditar al menos durante 30 minutos la oración del Padre Nuestro, o participen en un retiro espiritual de al menos una jornada donde se realiza una meditación sobre San José. Realizar una obra de misericordia corporal o espiritual, rezar el rosario en familia o entre los novios, confiar las actividades cotidianas a la protección de San José y pedirle que ayude a los que no tienen trabajo. Otra opción es recitar las letanías a San José u otra oración a San José legítimamente aprobada, pidiendo por los cristianos que sufren persecución. Se encarece a los fieles conseguir la indulgencia plenaria especialmente desde el 19 de marzo hasta el 1 de mayo, en la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, el 19 de cada mes y cada miércoles, día dedicado a la memoria del santo según la tradición latina. Debido a la epidemia, la indulgencia se extiende a los ancianos, los enfermos y a todos los que no pueden salir de su casa. Les bastará el arrepentimiento y la promesa de cumplir las 3 condiciones habituales cuando les sea posible, recitando un acto de piedad en honor al santo y ofreciendo a Dios sus dolores. El Papa se pondrá en enero la vacuna de la marca Pfizer y en el mes de marzo viajará a Irak. Será su primer viaje tras la pandemia del COVID-19. La Santa Sede ha anunciado que el Papa visitará Irak del 5 al 8 de marzo de 2021, un viaje en el que se recorrerá Bagdad, la llanura de Ur, donde vivió Abraham, Erbil, Mosul y Caracos, en la llanura de Nínive. Será la primera salida de Francisco fuera de Italia desde noviembre de 2019, cuando visitó Tailandia y Japón. Desde 2014, el Papa venía haciendo entre 4 y 6 visitas apostólicas fuera de Italia, con un máximo de 7, precisamente el año pasado. Antes de la invasión de Irak en 2003 y la caída de Saddam Hussein en Irak, un país con más de 30 millones de habitantes, había entre 1 y 1,5 millones de cristianos. Tras la guerra de aquel año y la ocupación de la llanura de Nínive por el Estado Islámico entre 2014 y 2017, los cristianos han quedado reducidos a unos 300.000. Ya San Juan Pablo II había programado visitar Irak del 1 al 3 de diciembre de 1999, pero en aquel momento Saddam Hussein decidió posponer el viaje, que no pudo llevarse a cabo. El Vaticano ha informado también de que el Santo Padre se pondrá la vacuna contra el COVID-19 en el mes de enero. La vacuna elegida es la que ofrece la marca Pfizer, que no ha utilizado para fabricarla material procedente de fetos humanos.
Por un capitalismo inclusivo. Este es el proyecto firmado por el Vaticano y algunas de las principales empresas y fondos de inversión del mundo. El Vaticano va a impulsar una alianza con algunas de las mayores empresas del mundo, entre ellos Rothschild, Mastercard, Rockefeller, Johnson & Johnson, DuPont Estée Lauder, Visa, Bank of America y Allianz, para lograr un capitalismo inclusivo que imponga principios éticos en las políticas empresariales y de inversión. Los líderes empresariales y financieros que se han adherido a esta propuesta representan más de 10 billones y medio de dólares en activos administrados, compañías con una capitalización de mercado superior a 2,1 billones de dólares y 200 millones de empleados en más de 163 países. Lynn Forrester, de Rothschild, ha destacado que si bien el capitalismo ha generado una enorme prosperidad en el mundo, también ha dejado a muchas personas atrás, lo que ha llevado a la degradación del planeta. ...131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Ese ha sido el resultado de la votación en la Cámara de Diputados de Argentina sobre la ley del aborto. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó con los jefes de bloques acortar el debate que se había calculado en 30 horas, para que no se extendiera más allá de las 20 horas. A pesar de eso, duró toda la noche. A lo largo del debate se han repetido todos los argumentos habituales a favor y en contra del aborto. Fuera del Congreso se concentraron grupos de ciudadanos con los pañuelos verdes, abortistas, y los celestes, provida. El proyecto, por tanto, ha recibido lo que se conoce en Argentina como media sanción. Ahora deberá pasar al Senado para su aprobación o rechazo. Hace 2 años el Senado votó en contra. El Papa se ha implicado en el debate y ha pedido que se rechace la ley. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a explicar cómo se puede ganar la indulgencia plenaria para los difuntos en el año jubilar de San José. El arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Chapit, ha intervenido en una cuestión que, al menos en Estados Unidos, se presenta bastante polémica. Es sobre si el futuro presidente de Estados Unidos, aún no está del todo decidido, Joe Biden, puede o no tomar la comunión. Biden se declara católico practicante y, por lo tanto, en alguna ocasión, no sé si el primer domingo que vaya a misa en Washington, pues irá a comulgar. El arzobispo de Washington, el cardenal George, ha dicho que por su parte no hay ningún problema en que comulgue. Sin embargo, Monseñor Chapit y otros han dicho que eso iría en contra de las leyes de la Iglesia. Una persona, un político, que apoya leyes abortistas está excomulgado. Además, es late sentencia, o sea, no hay que hacer excomunión explícita. Y Biden ya ha dicho que va a revertir todas las leyes antiaborto de Trump. Por ejemplo, apoyar el aborto económicamente, legislativamente, fuera de Estados Unidos. Apoyar instituciones proabortistas, grandes multinacionales del aborto como Planned Parenthood. O incluso obligar a las congregaciones religiosas a que financien métodos anticonceptivos y abortivos a sus empleados. Monseñor Chapit ha dicho que en estas condiciones dar la comunión a Biden será un gravísimo escándalo y que, por supuesto, provocará un gran disgusto entre muchos fieles católicos norteamericanos. A mí me ha recordado la postura de Chapit, me ha recordado a San Ambrosio. El santo obispo de Milán se encontró con un problema grave. El emperador de Oriente, Teodosio, había llevado a cabo una masacre en la ciudad griega de Tesalónica porque había habido un levantamiento contra algunos representantes suyos, unos jueces, y ellos habían matado. Y él, como represalia, masacró, aniquiló una parte importante de la población de esa ciudad. Fue el año 390. No mucho después se presentó en Milán
y pretendió, era católico, entrar en la catedral. San Ambrosio, el obispo de la ciudad, se plantó en la puerta y le prohibió la entrada y le recriminó públicamente lo que había hecho, que tenía las manos manchadas de sangre y que con esas condiciones él no podía entrar en la iglesia porque sería un escándalo y sería un antitestimonio. Bueno, pues Teodosio, el gran emperador, dio la razón al obispo, hizo penitencia pública y solo entonces pudo entrar y ser un católico normal. Estos obispos del pasado y del presente, repito, estoy hablando de Chapit, estos obispos son santos y son los que dan prestigio a la Iglesia y animan a los fieles a luchar por sus principios en medio de un mundo que es cada vez más agresivo contra nosotros. Otra polémica de esta semana, muy curiosa, ha sido la que ha surgido sobre el papel del Papa emérito. Un periodista muy próximo al Papa Francisco, Eugenio Scalfari, un periodista en Italia realmente prestigioso e importante, escribió un artículo en uno de los diarios fundados por él, La República, donde decía que la relación entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco era muy buena y que en el futuro ningún Papa emérito, ningún Papa gobernante, debería de hacer nada sin contar con la aprobación del Papa emérito. Es decir, que el Papa que estuviera en ejercicio, si hay papas eméritos, tendría que consultar con el Papa emérito antes de tomar una decisión para evitar un problema en la Iglesia. Bueno, esto era la opinión de Scalfari, pero repito, alguien próximo al Papa Francisco. Pero es que unos días más tarde, el cardenal Peel, después de todas sus aventuras en la cárcel en Australia, no solo ha publicado su libro de memorias de la cárcel, sino que también ha hecho unas declaraciones donde ha hablado de este tema. Y ha dicho que el Papa emérito no debía de vestir la sotana blanca, debería de regresar al grupo de los cardenales y que debería de estar guardando siempre silencio públicamente. Los medios de comunicación, sobre todo en Italia, se han interesado mucho sobre este asunto y se han sorprendido diciendo, vamos a ver, la izquierda, Scalfari se declara a sí mismo ateo y es muy próximo al antiguo Partido Comunista. Bueno, la izquierda apoya a Benedicto, mientras que la derecha, los conservadores, cardenal Peel, los conservadores están criticando a Benedicto. Esta es una interpretación, ciertamente, de lo que ha ocurrido, la más evidente, pero ¿es de verdad de eso de lo que se trata? ¿Se está hablando del Papa Benedicto o ambos, Scalfari y Peel, están hablando del futuro? De cómo tiene que ser la relación del próximo Papa, mientras que Scalfari está diciendo que el próximo Papa emérito tiene que tener un peso en el gobierno de la Iglesia. El cardenal Peel está diciendo que el próximo Papa que salga elegido tiene que estar totalmente libre para gobernar la Iglesia. Una polémica interesante que tendrá que resolverse, me imagino, en un próximo futuro. Pero, sin duda, lo más importante de esta semana, sin duda, ha sido la proclamación de un año jubilar dedicado a San José. Es un gran acierto del Papa Francisco, es algo que tenemos que agradecerle. Aprovechando que se cumplen los 150 años de la proclamación por el Papa Pío IX, el Beato Pío IX, el patronazgo sobre la Iglesia Universal de San José, el esposo de la Virgen María, el Papa Francisco ha querido hacer proclamar este año jubilar, destacando las virtudes del Santo Esposo de María, haciéndolo además muy bien, muy desarrolladas en la bula de proclamación, pero sobre todo permitiendo que se gane con muchísima facilidad la indulgencia plenaria. Realmente es un gran don, porque en este tiempo de la epidemia ha habido mucha gente que ha muerto sola, sin estar con sus familiares, y sus familiares no han podido estar a su lado de ninguna manera, han estado aislados en los hospitales. Incluso, en muchos casos, aún no han podido ni celebrar los funerales porque las iglesias están cerradas o con un culto muy reducido. De esta manera, gracias a este año jubilar,
Se va a poder ganar la indulgencia plenaria por todos esos y por otros, por supuesto, familiares difuntos. Es una cosa extraordinaria, es un gran don. Y además el Papa lo ha puesto realmente fácil. Hay unas condiciones para la indulgencia variadas, pero por ejemplo una de ellas se limita a rezar una oración a San José, otra a hacer una obra de misericordia, por supuesto, además de las habituales, como son la confesión, la comunión y después una oración por el pontífice. Está al alcance de nuestra mano, al alcance de la mano de cualquiera, ganar la indulgencia por nuestros difuntos, sacar su alma del purgatorio, suponiendo naturalmente que estén allí. Pero viene un problema, hay un problema. ¿De verdad se van a enterar los fieles católicos de esta posibilidad extraordinaria? ¿Cómo se van a enterar si los medios de comunicación no lo han contado, salvo algunos online? ¿Cómo se van a enterar si la mayor parte de sus pastores no le van a decir a esos fieles lo que el Papa ha aprobado? De nuevo, estamos ante el mismo problema, pero tienen fe. Muchos sacerdotes hoy tienen fe. Tienen la fe de la Iglesia, creen en la vida eterna, creen en el purgatorio, creen en el valor de la oración por vivos y por difuntos. Tienen fe. Y ahí está la prueba. ¿La tienen o no la tienen? En función de si van a ayudar a sus feligreses a que se beneficien de este regalo que nos ha otorgado el Papa Francisco para que puedan ayudar a aquellos miembros de la Iglesia, que en este caso sería de la Iglesia purgante, que están necesitando nuestras oraciones. De nuevo, repito, hay que preguntarse, ¿estamos como ovejas sin pastor o tenemos pastores que cuidan y que enseñan a sus ovejas? Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.